Reporteros en Acción presenta Diálogo, la primera entrevista del día. Los temas de actualidad tratados con la frontalidad e imparcialidad de Paul López. Diálogo por TV Color, nuestra tele. Amigas, amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos listos para iniciar con la primera entrevista de esta jornada aquí en TV Color Canal 36. En el set virtual de nuestro medio de comunicación está ya César Bartelotti, abogado de profesión, político de experiencia, latacungueño, cotopaxense, ecuatoriano, amante de nuestro país y sobre todo un experto ya en materia política. César, gracias por estar con nosotros. Bienvenido en esta mañana. Obviamente el tema electoral será el eje de nuestra conversación. El Consejo Nacional Electoral determinó ya con el 100% de actas procesadas y escrutadas, revisadas según el criterio de los vocales del Consejo Nacional Electoral, las que tenían que revisarse. Arauz completó la primera vuelta con el 32.72%, son cerca de 3.033.791 votos, mientras que el candidato Guillermo Lasso con el 19.74% pasa a la segunda vuelta con 1.830.172 votos y Yacu Pérez, quien obtuvo el 19.39%, 1.798.057 votos. César, el presidencial Yacu Pérez llegó al Consejo Nacional Electoral, presentó un sinnúmero de actas, más de 20.000, según el conteo que ellos lo hicieron público. Sin embargo, los integrantes del Consejo Nacional Electoral, los vocales, mencionaron que no todas esas actas correspondían a la dignidad de presidencia y que las únicas que lograron pasar ese filtro de revisión eran esas 30 que han sido cuestionadas. César, más allá de las cifras, de los números, a un joven profesional y político, ¿qué sabor le deja este proceso electoral? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada, Paul. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial para ti, para quienes lo observan a través de TV Color, el abrazo fraterno de siempre. ¿Qué sabor me deja el proceso electoral? Me deja un sabor agridulce en realidad, y no voy a hablar de los resultados respecto a este sabor, sino más bien a la organización electoral como tal y a todo lo que se hizo en este proceso electoral. Hace un año y un poquito más, el 2 de febrero del 2020, entró en vigencia una reforma al Código de la Democracia que, entre otras cosas, determinaba una modificación en la forma de votar. Ya no se podía votar de forma plurinominal, es decir, entre listas, sino que había que votar solamente por una lista, en las listas pluripersonales, y la otra, el sistema de asignación de escaños, que dejó de ser una de Hunt, que favorecía a las mayorías, para una de Webster, que en teoría permitía que las minorías tengan mayor participación. Este cambio, sin embargo, no fue socializado como tenía que ser por el Consejo Nacional Electoral y por los partidos políticos, a tal punto, Paul, que 15 días antes de las elecciones, en varias encuestas de opinión a nivel nacional, más del 80% de la gente no sabía cómo votar. De hecho, en mi mesa, una persona que estuvo delante de nosotros al momento de votar, llevó una pollita, como llevaban siempre, para ver en dónde tenía que poner la línea por los distintos candidatos, pensando que se mantenía el sistema de votación anterior. Esa persona acabó anulando su voto porque no hubo una difusión ni del Consejo Electoral ni de los partidos políticos respecto al nuevo sistema de votación. Y como ese caso, muchos otros a nivel nacional. Y lo segundo, el sistema de asignación de escaños. Los partidos políticos no sabían cómo se iban a asignar los escaños y siempre quedará en consecuencia esta sensación de que muy probablemente se cometió alguna injusticia o algún error matemático. Y lo otro, Paul, que yo sí creo que influyó en la decisión de la gente o en la opinión de la gente más bien respecto al proceso electoral, es que la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, sin haber concluido el conteo rápido, se atreve a dar un resultado en el cual se apreciaba desde ya que la diferencia entre Yacu Pérez o Guillermo Lasso y Yacu Pérez era menor a un punto porcentual. Por ende, podía incurrirse en un error matemático. Error matemático que después acabó confirmándose cuando ingresan todas las actas y al final el resultado se modifica.
recordarás tú, y la ciudadanía evidentemente, que cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral anuncia los resultados del conteo rápido, se había escrutado algo más del 80% de ese conteo rápido, y la diferencia era a favor de Yacu Pérez con algo más de 0.40, es decir, más de 4 décimas porcentuales. Al final, cuando se escruta el 100% del conteo rápido y cuando se escruta el 100% de las actas, la diferencia cambia a 0.3 más menos, sí, 3 décimas porcentuales a favor de Guillermo Lasso. La señora presidenta del Consejo Nacional Electoral no debía, y esto es un error político, no jurídico, político, anunciar el resultado del conteo rápido sin que ese conteo rápido haya concluido. La gente me dirá, pero ¿cuál es la diferencia entre el conteo rápido y el escrutinio final? Sencilla. El conteo rápido es un mecanismo de control electoral que se hace no sobre la totalidad de las urnas, sino sobre una porción de ellas calculada matemáticamente. Entonces, por ejemplo, yo voto en la mesa 4 varones, parroquia La Matriz, Cantón La Tacunga. Si se ha visto que los resultados de la mesa 4 de la parroquia La Matriz, Cantón La Tacunga, son similares estadísticamente a los de la mesa 5, se cuentan los de la 4 y no los de la 5, en el conteo rápido, no en el escrutinio final. En el escrutinio final entran todos. Entonces, es un mecanismo que se usa a nivel mundial precisamente para dar algo de confianza en los resultados. Lo que se acabó haciendo aquí es anunciar resultados sin haber terminado el conteo rápido y sin prever a la ciudadanía que, dada la diferencia tan estrecha, podía existir una modificación, como efectivamente hubo, respecto a los resultados. Y lo otro, mi estimado Paul, ya la impugnación presentada por el señor Yacu Pérez, según el Código de la Democracia, hay 3 razones por las cuales se puede impugnar una mesa, se puede lograr la apertura de las actas. 3 razones, no más. La primera, inconsistencias numéricas, es decir, si en el acta el señor presidente y el secretario de la mesa dicen que hubieron 280 votantes, pero al sumarlas están 281 o 279. Si hay esta inconsistencia numérica, se abren las urnas, siempre y cuando esté evidentemente justificado. La segunda, que el acta ingresada no esté firmada por el presidente de la mesa y por el secretario. Si está solamente llenada, pero no está firmada, se abren las urnas. Y la tercera, que es por la que fueron, que los resultados electorales sean distintos. Entre las copias del acta que tienen las personas encargadas del control electoral de los partidos y el acta efectivamente computada. El control electoral es importante porque es la única manera, Paul y ciudadanía, de ratificar la existencia de un fraude electoral. Y eso no lo digo hoy, lo dije hace 4 años, cuando el señor Lasso alegaba fraude electoral y no existieron las 40,000 actas para aprobarlo. Tienen que haber actas y el control electoral aquí es importante. En consecuencia, si es que no habían las actas, si es que esas actas no pertenecían a la dignidad del presidente de la República, si no habían inconsistencias numéricas, si las actas sí estaban firmadas, no procedía la apertura de esas urnas. ¿Por qué? Porque además, y esto le preguntará seguramente la ciudadanía, pero si es que ya acordaron abrir las urnas 2 candidatos, sí, lo acordaron. Sin embargo, un acuerdo entre particulares, entre privados, entre personas, entre ciudadanos, no puede obligar a una entidad pública. Porque caso contrario, tú y yo nos pudiéramos poner de acuerdo en, por ejemplo, decir, hagamos una revocatoria del mandato de un alcalde, y porque los dos nos pusimos de acuerdo obligaríamos al Consejo Electoral a hacer la revocatoria del mandato, algo que no se puede, hay que cumplir los parámetros legales. ¿Otro error político del Consejo Electoral? Sí, señores, el Consejo Electoral no debió recibir en su seno a los 2 candidatos y escuchar esta propuesta de acuerdo, porque finalmente el CNE lo que tenía que ser era un garante de la independencia de sus actividades, pero además de los resultados electorales. César,
Ahora, uno de los retos que tenía el Consejo Nacional Electoral para esta primera vuelta era justamente darnos a conocer a los ecuatorianos esa primera información. Cerca de las 20 horas estaba previsto. El tiempo, pues, tomó más de lo que estaba planificado y al final se hizo ese anuncio con el propósito, creo yo, de buena fe. No quisiera juzgar mal. Con el propósito de buena fe de darnos a conocer a los ecuatorianos lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y es valioso que tú lo menciones como un error político que ojalá no se deba repetir. Ahora, la pandemia también ha sido determinante para este proceso electoral. Se habla, por ejemplo, de que al menos del 15% de quienes integraban las juntas receptoras del voto no llegaron a cumplir con su obligación con el país. Y lo comprendemos, el temor al contagio, a la enfermedad, probablemente es la razón principal y es justificable. Pero eso implicó que los vocales suplentes sean considerados para sus mesas, para otras mesas en las que tampoco había los integrantes necesarios, y eso trastocó en problemas quizá al final de la llenada de los formularios, la cuantificación de los votos, en fin, cosas que podían llegar a ser elementos para la apelación. Ahora, existe apenas el 80.99% de electores que acudimos a sufragar el pasado 7 de febrero. Hay un ausentismo del 19%, eso es más de 2.490.000 ecuatorianos que no acudieron a votar. Si a eso le sumamos... Perdón, César, si a eso le sumamos que aquellos extranjeros que antes formaban parte del padrón electoral y que no sufragaron el pasado 7 de febrero, sumado a todos los problemas presentados, César, ¿qué debería cambiar para las futuras elecciones? Y sobre todo, ¿qué debería innovarse respecto de sistemas tecnológicos que se utilizan en otros sistemas democráticos en otros países del mundo y que progresivamente deben ya aplicarse en el país? Recordarás tú, mi querido Paul, que ya se hizo en el Ecuador un plan piloto, un proyecto piloto de voto electrónico en toda la provincia de la Suay. Ya se había anunciado en la gestión anterior del Consejo Nacional Electoral, presidida por vocales, en todo caso designados anteriormente, que tendríamos que acudir en adelante a una votación a través de sistemas electrónicos, una maquinita en la cual tú decides, eliges, y al final lo que haces es imprimir tu papeleta y ponerla dentro de la urna. ¿Qué es lo que se logra con eso? Tener un doble resultado. El resultado que te arroja la maquinita, que después es verificado por los miembros de las juntas receptoras del voto, evidentemente. Penosamente, no se continuó con el proyecto iniciado por la gestión anterior del Consejo Nacional Electoral, primero por un tema de presupuesto, porque el Consejo Nacional Electoral no adquirió esas máquinas, sino que las rentó o en su defecto se las prestaron para el proyecto piloto. Segundo, no se ha previsto en el Ecuador, ventajosamente, y esto es una opinión muy personal mía, el voto por correo que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, y que fue la razón por la que el presidente Biden acabó ganando la elección, porque efectivamente un número importante de estadounidenses votaron por Biden a través de correo. ¿Qué es lo que tendría que hacerse? En primera instancia, ¿valdría la pena o habría valido la pena que en razón de la pandemia las mesas sean más pequeñas, las juntas receptoras del voto tengan un menor número de electores? No aquellos 350 establecidos, sino probablemente 200. Yo había propuesto en algún medio de comunicación 250. De tal suerte que, en primera instancia, la aglomeración no sea tan amplia. En segunda instancia, dado que iban a crecer los números de juntas receptoras del voto, convenía, por ejemplo, utilizar otros espacios físicos distintos a los recintos electorales tradicionales, como se hizo en Atacunga efectivamente, pero de una manera más amplia. Pongo ejemplos. Yo voté, insisto, en la parroquia de La Matriz, mesa 4, me tocó votar en la unidad educativa La Inmaculada. Al frente tenemos el María Montessori,
pudo haberse utilizado el María Montessori, por ejemplo, para 2 o 3 mesas adicionales, de tal manera que no tengas la concentración de gente que finalmente efectivamente existió. Lo otro, había que comentarle a la ciudadanía que la forma de ir a votar en cuanto al último dígito de la cédula no era obligatoria, porque las noticias que tuvimos a nivel nacional fueron que las personas que acudieron a votar entre las 7 y las 9 de la mañana formaban colas inmensas pensando que solo se podía votar de 7 a 2, cuando era una recomendación del Consejo Nacional Electoral el acudir a votar conforme tu último dígito de la cédula. Ojo, el ausentismo, Paul, no es tan grande como parece, porque tradicionalmente en el Ecuador el 16%, entre el 15 y el 16% era ausente, es decir, el crecimiento del ausentismo por la pandemia fue de aproximadamente 4 puntos, acaban siendo casi 400,000 personas efectivamente, pero de una u otra manera no es un ausentismo que se haya desbordado, el voto sigue siendo obligatorio. Distinto hubiera sido si, por ejemplo, el voto fuera voluntario, que creo que es una reforma política que tiene que hacerse en el Ecuador, y en función de eso solamente la gente convencida de un proyecto hubiera acudido a votar. Pero en todo caso creo que estas podrían ser las recomendaciones rumbo a la segunda vuelta electoral, ya que no se puede hacer voto electrónico como debía continuar conforme se dejó con la gestión pasada. César, ojalá las nuevas generaciones de políticos y de quienes también tengan la alta responsabilidad de dirigir los procesos electorales consideren la implementación, ya la innovación de estos sistemas que sí son confiables. Si usted puede imprimir el voto que tiene y puede depositarlo, lo único que lograremos es que aquella cuantificación que haga el sistema electrónico nos dé, ahora sí, un resultado confiable del conteo rápido, por llamarlo de alguna forma. César, en la parte final de nuestra entrevista quisiera topar contigo sobre las estrategias que deberían desarrollar los candidatos que ahora están ya en el balotaje. Andrés Arauz y Guillermo Lasso están desarrollando ya varias acciones. Andrés Arauz con mayor seguridad desde los primeros días de conocer que fue el ganador de la primera vuelta, acercamientos internacionales en temas de vacunación, en temas de salud, en temas económicos. Se habla ahora ya del tema del Banco Central también, pero en la estrategia política vemos un cambio, por ejemplo, en Guillermo Lasso, una persona que intenta hoy reflejar una imagen de un hombre más fresco, más apegado también a los temas ambientales, que es lo que al final marcó el eje de votación en estas elecciones. Un electorado joven que tiene expectativas distintas, que confía en la experiencia de nuestros antepasados, que confía en la historia del país y en lo que nos dicen nuestros antepasados, pero que también busca desarrollo tecnológico, temas ambientales, temas de protección en derechos humanos, temas de protección a la naturaleza, a los animales, y entonces la campaña tiene que cambiar. ¿Qué tienen que hacer los dos? Tender al centro. Quiero que la ciudadanía se imagine una línea imaginaria. La ciencia política dice que la posición ideológica es una línea imaginaria que va desde el 1 hasta el 9, donde 1 es la extrema izquierda y 9 la extrema derecha. Usualmente el votante ecuatoriano se ubica entre el 4 y el 6, el votante ecuatoriano promedio entre el 4 y el 6. Es decir, del centro un poquito a la izquierda, del centro un poquito a la derecha. El votante típico ecuatoriano no está metido en la pelea ideológica, no está metido en la pelea ideológica de comunismo contra neoliberalismo, de socialismo contra capitalismo, no. El votante está en el centro. ¿Por qué? Porque al votante le preocupan sus necesidades diarias, conseguir empleo, que su sueldo le alcance a fin de mes, que sus hijos puedan estudiar, poder tener una casita, tener salud. Ese tipo de cosas le preocupan al votante. Y resulta que en esta segunda vuelta tenemos los dos extremos. El señor Arauz representando a una corriente ideológica mucho más cercana a la izquierda extrema, a la izquierda más radical, y el señor Lasso con una posición incluso personal mucho más cercano a la extrema derecha en varios temas. Los dos tienen que confluir al centro. Para confluir al centro
deben refrescar necesariamente su discurso y empezar a hablar de temas que ninguno de los dos, Paul, habló en primera vuelta. Porque ninguno de los dos topó temas que efectivamente le pueden llegar a interesar a ese 42% de la población que es menor de 35 años. ¿Cuáles? Por ejemplo, la legalización de la marihuana con fines medicinales. Por ejemplo, la legalización del aborto. Por ejemplo, la legalización de la adopción homoparental. Por ejemplo, el emprendimiento joven. Por ejemplo, los créditos baratos para emprendedores jóvenes, pero además para emprendedores mayores de 50 años, pues porque resulta que tú pasas de los 35 y ya no tienes la posibilidad de conseguir un empleo. Llegas a los 50 es casi imposible. Entonces, ese tipo de cosas hay que empezar a hablarlas y, por supuesto, el tema de salud, que yo siento seguirá siendo el gran decisor respecto a esto. Hay que refrescar las imágenes de ambos candidatos, lo digo del lado de la consultoría, no solo modificando su facha, su figura, su pinta, su outfit, si es que queremos ser un poco más agringados, sino fundamentalmente respecto a sus ideas. Y yo siento que los dos lo están haciendo. El señor Arauz está marcando distancia respecto al presidente Correa, se reunió ya con el Fondo Monetario Internacional, ha modificado parte de su discurso económico, mientras que el señor Lasso ha empezado a construir puentes con ciertas comunidades feministas, del colectivo LGBTI, ambientalistas, precisamente para empezar a escucharlos e incluirlo en su campaña. ¿Qué es lo importante aquí, Paul? Y con esto quiero finalizar. Que el trabajo en provincias de los dos candidatos y sus partidos continúe. No es que si es que no viene el candidato no hago trabajo, no. En segunda vuelta hay que recorrer la provincia aún más fuerte y con más ganas y más energía que la primera, porque hay que conquistar a gente que decidió no votar por nosotros, hablo como candidato evidentemente, no votar por nosotros en la primera vuelta. Y esas directivas provinciales tienen también que ampliar los puentes. ¿A qué voy? Por ejemplo, las directivas de Cotopaxi deberían reunirse con el colectivo de mujeres de Cotopaxi. Las listas de Cotopaxi, las directivas de Cotopaxi deberían reunirse con el colectivo LGBTI de Cotopaxi, con los grupos ambientalistas de Cotopaxi. No esperar la idea nacional, porque las elecciones se ganan en las calles, no con el arrastre, y eso lo hemos visto de hecho. Entonces, finalmente lo que hay que hacer en segunda vuelta es tender al centro, pero además construir puentes con los grupos que no han votado por nosotros. César, quiero agradecerte por haber compartido con nosotros esta mañana y comprometerte para tener un próximo diálogo. Será importante brindar a nuestra colectividad, a nuestras amigas y amigos que siempre nos honran con su audiencia, brindarles elementos para que ellos puedan considerar cuál es la mejor opción, qué es lo que en realidad se apega más a sus necesidades. César lo ha dicho, ya no hablamos ni de izquierda ni de derecha radical, sino quién se apega a su necesidad de vida en las próximas elecciones. César, que tengas una excelente jornada, un abrazo a la distancia. Paul, muchísimas gracias a ti por la invitación, igual un fortísimo abrazo, a seguirnos cuidando y a reflexionar nuestro voto. Gracias, amigas, amigos televidentes, vamos a concluir aquí la presente entrega de nuestro servicio informativo porque viene ya de inmediato el programa Por la Comunidad. Sigan en la señal de TV Color Canal 36. Reporteros en Acción presentó Diálogo, la primera entrevista del día. Los temas de actualidad tratados con la frontalidad e imparcialidad de Paul López. Diálogo por TV Color, nuestra tele.